Hola, bienvenidos a esta última entrega del especial de conversaciones pendientes sobre drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia. Hemos querido, junto a Lucas Marín Llanes, recorrer varios de los temas que están presentes en un libro que lleva por nombre Drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia y que se lanzará en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá, que comienza este 22 o 23 de abril. Muchas de las personas que han hablado aquí estarán acompañándonos en Bogotá para dar una perspectiva sobre un tema complejo y de urgente discusión que tiene además muchas miradas. Hay personas que me han escrito y quieren participar en el debate. Esperamos abrir un debate mucho más amplio, largo, que nos permita ir discutiendo a lo largo del tiempo y no solo circunscrito a una coyuntura este tema, insisto, de esencial importancia para Colombia. Quiero darle las gracias a Lucas Marín Llanes por, insisto, haber insistido en, en tener estas conversaciones, no tan técnicamente buenas como hubiéramos querido, pero por lo menos como un registro de una memoria de un tema que él lleva trabajando muchos años. Así que, Lucas, gracias por estas conversaciones que has promovido y te doy la bienvenida. Juan David, muchas gracias a ti nuevamente por haber tenido la apertura de construir un poco, como tú dices, esta memoria de lo que han sido diferentes trabajos, diferentes relatos que varias personas se han dedicado a adelantar en los temas relacionados con la política de drogas, con la cocaína, con el cannabis. Y creemos que esta es una de las formas para promover unos debates más amplios en la sociedad que creemos que nos están desarrollando en Colombia y que creemos que ahí hay un vacío que podemos contribuir a llenar. Creo que hoy esta última conversación con Lina Brito es parte de de fomentar esas nuevas conversaciones, esas conversaciones distintas con una persona que por décadas ya ha trabajado y ha investigado sobre el cannabis en Colombia. Pues Lucas, démosle la bienvenida entonces a Lina Brito. Lina es periodista, historiadora, profesora asociada del Departamento de Historia del Programa de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Northwestern. Es autora del libro El boom de la marihuana, auge y caída del primer paraíso de las drogas en Colombia, publicado originalmente en inglés por la editorial de la Universidad de California en 2020 y que publicamos. Y digo publicamos porque tuve el honor de ser su editor en la colección de Crítica, una colección que estábamos promoviendo desde el Grupo Planeta sobre historia de Colombia, que lamentablemente fue abandonada. Es además ganadora de una mención de honor en los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar. Es coautora de Cambios y Continuidades en el Conflicto de 2024, volumen conmemorativo de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas, publicado por la Unidad de Implementación de los Acuerdos de Paz. Gracias, Lina. Es un placer volverte a ver ahora aquí en esta conversación sobre un tema que llevas trabajando muchos años. Hizo sobre un libro, perdón, que también le recomiendo vivamente buscar, que es un gran libro, es una gran investigación, que comienza además con unas memorias y con un trasunto personal definitivo para nuestra historia, que se llama El boom de la marihuana, publicado por la editorial Crítica en coedición, perdón, con la Universidad de los Andes. Bienvenida, Lina, a esta especial. Muchas gracias a ti, Juan David, por la invitación y a Lucas, no solo por este podcast, sino por todo el trabajo de coordinación y de edición con el libro que ya va a estar disponible para todos y todas en la feria. Bueno, como tu tema ha sido históricamente el tema de la cannabis o del cannabis, esta planta que a veces hemos olvidado o soslayado porque, como decía nuestra invitada anterior, Estefanía Ciro, tenemos una suerte de obsesión con la planta de la hoja de coca. Y nos hemos olvidado de otras plantas y de otros problemas y de otras posibilidades, por supuesto. Hoy vamos a hablar precisamente del tema de la cannabis, no solamente del tema histórico, sino de los desafíos que no se han podido cumplir en un país que podría tener
hoy una economía legal alrededor del cultivo del cannabis. Voy a dejar una vez más que Lucas comience esta conversación con su primera intervención y vayamos recorriendo juntos esta hora alrededor del tema del cannabis medicinal, del cannabis legal, también de la marihuana, por supuesto, y de la historia de una planta en donde muchos coinciden en afirmar comenzó, si se quiere, buena parte de nuestra historia de relaciones complejas frente al tráfico, en este caso de una planta muy consumida en los años 60 en los Estados Unidos y en el norte global. Adelante, Lucas. Juan David, muchas gracias por la introducción y a ti, Lina, por haber aceptado esta invitación a participar en este espacio, pero también a escribir el capítulo en el libro. Yo antes de entrarnos en el tema particular del cannabis, hay algo que te quería preguntar y con lo que quería empezar la conversación que tú has mencionado en muchas oportunidades y me parece que es parte de la motivación del libro y de estas conversaciones que estamos fomentando, y es cómo hablamos de los temas de drogas, cómo comunicamos los temas de drogas. Es algo en lo que tú has insistido y has trabajado mucho. Y te quería preguntar, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas en la sociedad colombiana, pero pues también en la sociedad latinoamericana, sobre cómo nos referimos a los temas asociados con drogas y qué limitaciones culturales, sociales genera esa forma de comunicar sobre los temas de drogas para el desarrollo de políticas públicas y para mejorar las condiciones de los latinoamericanos? Bueno, me encanta esa primera pregunta porque ahora en la introducción que Juan David me hacía, mencionaba el cannabis o la cannabis. Recordemos que es una planta que tiene los dos géneros, ¿no? Masculino y femenino en el término, y macho y hembra en la planta misma, ¿no? Y la que nosotros fumamos es la hembra, porque es la que produce las flores. Entonces es correcto decir también la cannabis, ¿right? Pero aparte de eso, me gusta esta pregunta porque me permite hacer una puntualización, y es que yo no considero que yo estudie la cannabis, yo estudio la marihuana, y ahí vamos a todo el tema de la terminología. ¿Cuál es la diferencia? La cannabis o el cannabis es el término que utilizamos ahora en las últimas décadas, tal vez una década, tal vez más, a raíz de todos estos procesos de regulación o de descriminalización o incluso de legalización. Acá donde yo estoy en Estados Unidos, varios estados, la planta es plenamente legal en todos sus usos. Y ese término cannabis es el que utilizamos para tomar distancia de los otros términos que hemos utilizado antes para referirnos exactamente a la misma planta, pero dejar atrás esa historia de prohibicionismo, de violencia, de racismo en el caso colombiano, pero principalmente en el caso de Estados Unidos, donde las poblaciones latinas y afroamericanas han sido particularmente perseguidas por el uso, consumo, venta, distribución de esta planta. Entonces dejamos a un lado el término marihuana y utilizamos el término más científico cannabis precisamente para tomar distancia de esa historia de prohibicionismo, ilegalización, violencia de Estado que el término marihuana nos refiere. Entonces a mí me gusta reivindicar que yo en realidad soy marihuanóloga, porque lo que yo estudio precisamente son los procesos de ilegalización, prohibicionismo, violencia y estigmatización de la planta. Por supuesto, podemos hablar de la cannabis y de esta historia más reciente de descriminalización, regulación, esfuerzos por legalizar, etcétera, en Colombia, en otros lugares de América Latina, Uruguay, por ejemplo, que es un caso tan importante, Estados Unidos, etcétera. Pero la historia que a mí realmente me parece interesante es esa historia de violencia estatal, ilegalización y prohibición respecto a esta planta. Entonces ahí voy a la pregunta que hace Lucas, ¿no? De qué implicaciones tiene la manera en la que hablamos sobre estos temas, no solo de la marihuana o la cannabis, sino de todas las plantas o sustancias que son consideradas drogas ilícitas. Y el asunto es que hay que remontarse a los orígenes del sistema prohibicionista a comienzos del siglo XX y de manera más específica a los orígenes de la guerra contra las drogas como una estrategia de Estado
de control, regulación y represión de estos mercados donde circulan y se consumen este tipo de sustancias psicoactivas. Porque uno de los componentes más importantes de este sistema prohibicionista, de este régimen y de la guerra contra las drogas en particular, sucede a nivel de la ideología, de cómo pensamos y nos imaginamos estas sustancias que están siendo objetivo policial y militar legítimo de represión y de control estatal. Entonces, hemos empezado a... parte de la historia del prohibicionismo y de la militarización para controlar estas sustancias implica poner a circular una serie de estigmas y de estereotipos respecto a las sustancias y a las personas que están involucradas con ellas, sea desde el comercio o sea desde el consumo, ¿no? Entonces, el término narco, por ejemplo, en algún momento se convirtió en el prefijo que le agregamos a todas las conversaciones que tienen que ver con las drogas. Pero antes incluso de que existiera el término narco, existían otros términos que eran ampliamente utilizados en la esfera pública de los medios de comunicación, en la esfera judicial y legislativa, ¿no? Las leyes mismas en Colombia, por ejemplo, utilizaron por décadas el término maleante para referirse a las personas que estaban involucradas con este tipo de mercados de drogas y de sustancias psicoactivas, ¿no? Que era una extensión del término maleante que se refería anteriormente a otro tipo de prácticas sociales que eran vistas como disruptivas o como peligrosas para el bienestar de la sociedad. El término marihuanero, por ejemplo, es un término que por mucho tiempo ha sido un término estigmatizante y que incluso se utilizó ampliamente en las discusiones públicas, en los medios de comunicación por parte de actores estatales, funcionarios públicos, ¿no? Yo tengo un libro maravilloso, de pronto lo encuentro por acá, y otros parecidos, ¿no? De la época, donde tú lees el contenido de esto y es precisamente eso, una psicopatologización de los consumos de sustancias psicoactivas, ¿no? En alguno de ellos, no en este, en otro, hay unos gráficos y unos dibujos maravillosos donde está descrito el típico consumidor de marihuana, el marihuanero, ¿no? Y el gráfico te muestra las características principales, el tipo de ojos que tiene, el tipo de manos que tiene, cómo se viste, en la vestimenta donde guarda las sustancias peligrosas. Entonces, recurren a estas estrategias que eran mucho más antiguas incluso, que vienen desde el siglo XIX y comienzos del siglo XX, de crear unos estigmas y unas descripciones incluso físicas de sectores sociales, de grupos humanos que se dedican a ciertas prácticas, sean comerciales o de consumo con estas sustancias, y estigmatizarlos y cargarlos con los pecados de toda una sociedad y convertirlos en la fuente de las disrupciones y de los malestares de una sociedad que está en transición. En el caso nuestro colombiano, las drogas ilícitas y la marihuana en particular comienzan a popularizarse en el país en un momento muy clave de nuestra historia, que es la transición de una sociedad eminentemente rural a una sociedad urbana. Y hacen parte de ese proceso de urbanización y modernización y desarrollo de nuestra sociedad colombiana. Entonces, las drogas se convierten en el comodín que nos permite cargarlas con cualquier valor social o con cualquier estigmatización necesaria que nos ayuda a conversar o a abordar los problemas, los malestares, los descontentos, las inequidades, las dificultades que tenemos en ese proceso de desarrollo, de modernización y de urbanización que vivimos a lo largo del siglo XX. Y eso todavía está presente ahora, a pesar de que Colombia hace muchas décadas dejó de ser una sociedad eminentemente rural y es una sociedad principalmente urbana. Ahora se me olvidan las cifras, pero algo así, un poco más del 70% de la población colombiana vive en ciudades o en cabeceras municipales, en centros urbanos. Entonces, ese proceso de urbanización ya se completó, pero así todo seguimos cargando
con esos discursos, con esa terminología, con esos imaginarios y esa manera de ver los problemas sociales. Y las drogas es uno de esos escenarios, o las conversaciones respecto a las drogas, es uno de esos escenarios donde se manifiesta con mayor claridad estos estigmas, estos prejuicios, estos moralismos y nuestra incapacidad de hablar sobre los problemas que tenemos sin estigmatizar, sin estereotipar, sin caer en prejuicios y en juicios de valor. Esos prejuicios, me encanta por donde comienzas la conversación y el llamado que nos haces a llamar las cosas por su nombre, porque fíjate cómo todos entramos cuando esto se empieza a regularizar también en una suerte de eufemismos para no nombrar lo que debe ser nombrado todavía en este país como marihuana, porque es ilegal. En todo caso, seguimos con el fantasma cultural también de quiénes son esos sujetos o esos sujetos que consumen o que de alguna manera son estigmatizados por cómo son o por cómo se visten o por cómo se comportan. Pero aquí hay una historia que tiene que ver con el comercio de esa planta. Y es algo que tú cuentas en tu libro. Sé que no es el objeto de estudio del libro del que estamos hablando, pero a mí sí me gustaría que te refirieras brevemente un poco a esa historia del comercio de la marihuana que hizo de alguna manera también que creyéramos en una serie de leyendas de la bonanza marimbera y convirtiéramos todo esto en una especie de mundo pasado, como si hubiera ocurrido en otro tiempo, casi que una leyenda de la costa caribe colombiana. ¿Cómo empezó el comercio de marihuana en Colombia y cómo es que empezó a crecer y qué fue la violencia y cómo se produjo la violencia que ocurrió en el Caribe colombiano y que daría, por supuesto, origen también a un etos, pienso yo, también de una cultura del narcotráfico, de los comerciantes, en todo caso, de sintetizados de las plantas? Claro, la mitología respecto a nuestra primera bonanza de las drogas, que es la de la marimba, ¿no? Que era el término, el eufemismo que se utilizaba en la época y en la región para hablar sobre la planta, es supremamente importante y es parte central de toda esta historia. Entonces, el esfuerzo de entender qué fue lo que pasó siempre pasa primero por atravesar todas esas capas de mitologías que existen al respecto, ¿no? Y parte de ese esfuerzo fue lo que me llevó a entender que la manera en la que hemos entendido como Colombia, la república cafetera que éramos, ¿no? Esa sociedad rural de la que hablaba ahora antes en la primera pregunta, se va transformando en uno de los países principales proveedores de drogas a los mercados del mundo, en particular Estados Unidos, el mayor mercado consumidor de drogas del planeta y de la historia. Para hablar de esa transición de esa Colombia cafetera a esa Colombia de las drogas y de los narcóticos, hemos querido o nos hemos inventado una serie de mitologías, y una de las mitologías más poderosas es la idea de que todas estas economías prosperan, empezando con la de la marimba, en esas regiones abandonadas por el Estado, donde el Estado está ausente o es tremendamente débil, y precisamente por esa ausencia del Estado es que se dan las condiciones para que este tipo de economías ilegales prosperen y los actores que las controlan pues echen raíces en esas regiones. Y por supuesto que la región norte del Caribe colombiano, lo que hoy son los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, que era lo que se conocía hasta mediados de los 60 como el viejo Gran Magdalena, era una región donde el Estado estaba muy ausente y era muy débil de muchas maneras. Pero la economía de la marimba no surge de esa ausencia o debilidad estatal, sino que al contrario, surge de los esfuerzos de los gobiernos nacionales, del Estado nacional, en asocio con los Estados Unidos, porque esta es una historia binacional, esta es una historia no solo colombiana, es una historia de los Estados Unidos que acá en Estados Unidos nadie reconoce como tal y a todo el mundo se le olvidó, menos a los protagonistas que hicieron parte de ella y que la hicieron realidad. Ellos sí lo saben. Y
esta región se convierte en la región, en la cuna de nuestra primera bonanza de las drogas, no por la ausencia del Estado, sino al contrario, por los esfuerzos incoherentes, limitados, interrumpidos, etcétera, de generar un Estado y de integrar a la región con el resto de esa Colombia cafetera que éramos y que estaba muy centralizada en la región andina, en la región cafetera del país, y Bogotá como el centro político. Entonces, lo importante para mí y parte de mi trabajo es tratar de mostrarle al público en general en Colombia, a los lectores, a los que nos están ahora viendo y escuchando, que esa mitología de que es la ausencia del Estado lo que produce estas economías de las drogas es una mitología, porque en la realidad y sobre el terreno no ha sucedido así. Las drogas y las economías de las drogas, todas, la marimba, en los 70s, 80s, las muchas bonanzas de la coca para cocaína en distintas regiones del país, han sido producto o ha sido una evolución y una continuación de esa larga historia de la modernización, del desarrollo y de la expansión del Estado colombiano a lo largo de todo el territorio nacional. No producto de su ausencia, no producto de su debilidad, aunque por supuesto que la ausencia y la debilidad del Estado en algún momento entra a jugar como un factor también de peso. Pero eso no es lo que genera las condiciones para que estas economías sean posibles. Entonces, en el caso de la marimba, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una región que en su momento se convirtió en la primera región donde los capitales norteamericanos establecieron una economía de enclave, la zona bananera. Después, décadas después, se convierte en otro laboratorio de experimentación de desarrollo agrario con el algodón, que era un cultivo inicialmente para la economía nacional y la industria textil nacional y después también para la exportación, que surge a lo largo del valle del río Cesar, precisamente gracias al apoyo y a las alianzas entre el Estado colombiano y los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, ¿no? Otra historia de la intimidad y de la alianza económica, tecnológica, política entre nuestro país y los Estados Unidos. Nuevamente, una historia que no es solo nuestra, sino que es binacional. Y sobre las bases de todas esas enseñanzas, de todas esas economías agrarias, de producir una mercancía agrícola en grandes cantidades, de excelente calidad, que pueda ser exportada, etcétera, es que se van generando las condiciones para que surja la marihuana en un momento muy particular de crisis de esas economías, cuando el banano comienza a declinar porque el enclave de la United Fruit Company abandona la región y se mueve a Urabá, cuando el algodón empieza a tener sus primeras crisis de cosechas, entonces la marihuana entra, la economía cafetera de la Sierra Nevada, de Santa Marta y del Perijá también es una economía importante en este sentido, pero pues no puedo entrar en todos los detalles. El punto es que todas estas economías legales de producir mercancías agrícolas para el mercado doméstico o para la exportación fueron las escuelas donde la gente en la región y otros venidos de otras regiones que llegan a la región a buscar futuro en estas bonanzas, es donde ellos aprenden cómo producir marihuana, que finalmente es otra mercancía agrícola más. Más allá, si le quitamos el estigma, el moralismo, los prejuicios, todo lo que hablábamos al comienzo, pues nos damos cuenta que la marihuana es simplemente una mercancía agrícola más. Cuando uno habla con la gente que la sembró y la cultivó en la región, ellos decían, es como comida, es como sembrar maíz, es como sembrar plátano, ¿no? Y por supuesto que estaban conscientes de que era ilegal y estaban conscientes del estigma de la marihuana y de la gente que la consumía. Pero el proceso mismo de producción y de exportar era un proceso que copiaba y reproducía los patrones productivos y comerciales que se habían establecido en la región con otras mercancías legales, todas ellas establecidas en la región y echaron raíces en la región gracias precisamente a la intimidad, a las alianzas, a los acuerdos entre el Estado Nacional y el gobierno de los Estados Unidos. Yo te quería preguntar, Lina, en esa línea,
Y un poco también actualizando el trabajo que tú has hecho, no solamente para el primer libro que hiciste, sino este nuevo trabajo que has hecho en el Cauca, con una visión un poco más reciente de esta economía agrícola que tú describes. ¿Qué ha representado esta economía, qué ha representado este cultivo, qué ha representado como estas actividades económicas y sociales asociadas a la marihuana en Colombia? ¿Y por qué crees tú que han estado marginalizadas de alguna forma de la política de drogas? ¿Y por qué no ha hecho parte de un tema central como si lo ha hecho para las regiones donde se desarrolla? Ujú. Bueno, yo creo que son varios motivos, las razones por las cuales la marihuana es como la cenicienta del debate público sobre drogas en el país. Por un lado, como bien Estefanía misma lo habló en el episodio anterior, hay una especie de cocainomanía en el debate colombiano, la obsesión con la cocaína, que no solo es colombiana, es también de los Estados Unidos. Cuando uno va a los archivos de acá de Estados Unidos, los archivos presidenciales de Jimmy Carter, de Ronald Reagan, de los presidentes que estaban en poder durante las décadas álgidas de la bonanza marimbera primero y de las bonanzas iniciales de la cocaína después, uno se da cuenta que la gran obsesión también es con la cocaína. La marihuana sí era importante y ahí es donde tenemos el primer capítulo de la guerra contra las drogas en el país, sucede en la Sierra Nevada y en la Guajira en el contexto de la bonanza marimbera. Entonces la marimba también fue un objetivo legítimo de esta guerra, pero la obsesión estatal ha sido siempre con la cocaína. Entonces yo creo que ese es un factor importante para que el tema de la marihuana haya quedado relegado de las conversaciones sobre política pública, sobre realidades sociales, sobre violencia en los mercados de las drogas en Colombia. Otro asunto por el cual es complicado hablar del tema de la marihuana es que como mercancía es una mercancía muy particular, porque como decía antes, es una mercancía esencialmente agrícola, no requiere ningún tipo de industrialización como lo es la cocaína, que la cocaína finalmente es un producto industrial. Hay que tomar una materia prima que es la hoja de la coca y pasarla por un procedimiento industrial de procesamiento y refinación, aunque se desarrolle de manera artesanal en los campos colombianos, finalmente es un proceso industrial, mientras que la marihuana no lo es. La marihuana es muy, muy parecida al café en ese sentido. Se siembra, se cosecha, se seca y se empaca. Y por eso fue que tuvo tanto éxito inicialmente, porque reproducía el ciclo del café plenamente y las enseñanzas y la cultura cafetera era perfectamente capaz de adaptar este nuevo cultivo porque se parecía muchísimo en todos sus pasos al del café. Entonces eso creo que hace que también la marihuana sea un tema complicado de tratar, porque no tiene esos pasos extras de industrialización donde se pueden enfilar las baterías militares y políticas del Estado para atacar esos otros eslabones de la cadena, ¿no? ¿Cuántas veces el Estado colombiano ha celebrado campañas desde los años 70, en realidad, desde muy temprano, campañas contra las cocinas, ¿no? Cocinas entre comillas, es decir, los laboratorios de procesamiento de cocaína. Desde el año 74 creo que fue nuestra primera gran campaña de atacar las cocinas. Se llamaba así tal cual, Operación Cocina, Operation Kitchen en inglés, porque fue diseñada aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso no existe en la economía de la marihuana. Entonces, por tanto, la hace mucho más difícil porque ahí queda en evidencia que el Estado se está enfrentando a un campesinado que está produciendo una mercancía agrícola más, mientras que con la coca y la cocaína, pues pareciera que se está enfrentando al crimen organizado, a unas organizaciones sofisticadas que tienen una infraestructura. Entonces yo creo que ahí también entra en juego la manera en la que se puede, la importancia de cómo se percibe que la manera en la que el Estado enfrenta este tipo de economías ilegales. Y respecto al Cauca, creo que
una de los muchos factores por los cuales el tema de la marihuana en el Cauca siempre queda relegado en las conversaciones públicas es porque todavía no hemos logrado entender o enfrentar el hecho de que la economía de la marihuana en el norte del Cauca tiene todo que ver con los descontentos y con el fracaso del Plan Colombia. Y porque estos cultivos en el norte del Cauca, en los 5 municipios donde están concentrados, casi que en los extramuros de la cordillera, son producto del desplazamiento de empresarios, comerciantes y por supuesto también campesinos que empezaron a moverse desde el sur de Colombia, ¿no? Desde el Putumayo, el piedemonte andino amazónico, cuando el Plan Colombia convirtió la frontera de Colombia con Ecuador y toda esta región en el principal teatro de guerra, ¿no? Entonces, cuando tú vas al Cauca y conversas con la gente que tiene sus cultivos de marihuana, como llaman el pesebre, ¿no? Porque como es una marihuana tecnificada, necesita de mucha electricidad de iluminación. Entonces, en las noches, las montañas de cultivos de marihuana parecen un pesebre y así lo llaman. Y tú conversas con ellos y te das cuenta que es gente que adoptó este cultivo en los últimos 20, 15 años, 10 años, incluso menos, precisamente tratando de encontrar una salida viable para sus comunidades y sus familias en medio de los descontentos y los malestares y las secuelas de la guerra del Plan Colombia, ¿no? Y todavía nosotros no hemos llegado como debate nacional, todavía no hemos llegado al punto de examinar el Plan Colombia. Por supuesto que la Comisión de la Verdad hizo un esfuerzo tremendo por invitarnos y por llevarnos a ese tipo de conversación, pero el debate en Colombia siempre está un poco rezagado y yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto de cuestionar y de ver con claridad las secuelas y las consecuencias de estos últimos ciclos de guerra desde el Plan Colombia en adelante. Lo paradójico, Lina, es que mientras el mundo desde comienzos del siglo XXI empezó a moverse hacia la regulación de la cannabis o de la marihuana, Colombia una y otra vez retrocedió y retrocedió cada vez con mayor fuerza. Lo digo porque si bien hace 11 años, en medio del proceso de paz, digamos, como un momento posterior al Plan Colombia, parecía que una de las alternativas que tendría desarrollo económico esa experiencia de ese proceso sería la legalización de la cannabis para su comercialización, e hizo que muchos empresarios, grupos económicos, líderes empresariales, periodistas famosos empezaran a ver que se iba a abrir un negocio interesante en Colombia. 3 años después, cuando el presidente Duque llega con su promesa cumplida de hacer trizas la paz, no ocurre la legalización y la regulación de la marihuana para su comercialización. Antes de llegar al tema colombiano, me gustaría que contaras, si puedes, obviamente brevemente, por qué en el mundo esto empezó a ocurrir y cuál fue el cambio también cultural que tuvo que existir en el mundo para que muchos estados, primero y después ya la mayoría en Estados Unidos, legalizaran y empezaran a ver esto como lo que es, una economía, una industria que ha producido, me parece, resultados no solo económicos, sino sociales innegables. Digamos, al acabarse la ilegalidad, lo que tenemos son mercados regulados, mercados libres de alguna manera de criminalidad, porque pues ya ante lo que no es ilegal no existen ese tipo de actuaciones. Yo creo que en Colombia el peso no solo del estigma sobre las sustancias psicoactivas, que es mucho más antiguo que cualquiera de nuestras bonanzas. El estigma existía desde mucho antes de que existiera una bonanza marimbera o de que existieran bonanzas cocaleras. Como hablaba al comienzo, el término maleantes viene de esas épocas de los años 30, 40, cuando todavía las drogas no eran ni siquiera un mercado importante doméstico. Claro que existían mercados de consumo muy puntuales, pero todavía no era
una gran economía política importante en el país. Y ya existía el estigma respecto a las sustancias psicoactivas y a la marihuana en particular. Entonces yo creo que el peso de eso juega un papel muy importante, y creo que también juega un papel muy importante el peso del trauma que nosotros todavía cargamos como país, el trauma colectivo respecto a los años álgidos de la guerra contra las drogas en Colombia en los 80s y 90s. Se nos olvida porque todavía es muy reciente y porque nosotros mismos somos los sujetos que cargamos con ese trauma, ¿no? Es decir, históricamente es algo muy reciente. Generalmente, cuando estos procesos de memoria, de reparación, de sanación colectiva, pues toman mucho tiempo, y yo creo que nosotros todavía estamos muy cercanos al trauma que vivimos en los 80s y en los 90s, con los carteles primero, luego con las organizaciones paramilitares y guerrilleras, cuando empiezan a hacer uso de las ganancias de las drogas para alimentar la guerra. Y creo que ese trauma todavía tiene mucho peso a la hora de las políticas públicas, porque es muy difícil venderle al público nacional la idea de las regulaciones o de la legalización, mucho menos de la legalización. Creo que ustedes lo hablaban en uno de los episodios con Laura Tuesta, me parece, si no estoy equivocada, de cómo es una muerte política para cualquier candidato o candidata tratar de vender estas ideas o incluso hablar del tema. Yo creo que tiene que ver con eso, con el peso del trauma que todavía cargamos, y un trauma que no vamos a procesar porque, a diferencia del conflicto armado interno, donde hemos tenido comisiones de investigación, comisión de la verdad, procesos de paz, exitosos o fracasados, no voy a entrar a evaluar eso, ese no es el tema. Con la guerra contra las drogas, nada de eso ha sucedido. Y tú vas, por ejemplo, al Magdalena, a La Guajira, que fueron el epicentro de la primerísima guerra contra las drogas en el país, contra la marimba, y te das cuenta cómo esas violencias posteriores, la violencia paramilitar, la violencia guerrillera, ahora la violencia de las organizaciones criminales, se van construyendo capa por capa sobre las secuelas no sanadas y los traumas no reconocidos de esos ciclos de violencia anteriores. El caso de Hernán Giraldo es absolutamente ilustrativo en ese sentido. Él mismo es producto de los grupos de seguridad privada para los cultivos de marimba en la última fase de la bonanza marimbera. Y a partir de ahí es que logra dar el salto y la transición primero a una economía de seguridad y de protección, ¿no? Luego, a los años, nuevamente a otra economía de las drogas, esta vez la coca para la cocaína, y finalmente pues una economía mucho más diversificada donde el portafolio de servicios criminales y legales es muchísimo más amplio. Pero entonces la trayectoria de este jefe paramilitar es tremendamente ilustrativa de las muchas capas de violencias, de traumas no resueltos, de ausencia de procesos de reconciliación y de reparación y de verdad y de justicia que nunca hemos tenido con el caso de la guerra contra las drogas. Las víctimas de la guerra contra las drogas ni siquiera son reconocidas como víctimas como tal, ¿no? Entonces hay un problema tremendo y una deuda tremenda de la que ni siquiera hablamos en el país. Eso por un lado. Respecto a la pregunta que me hacías en la región y la violencia, cómo se vuelve violento un negocio que por muchos años no lo fue, ¿no? Y quiero aclarar que cuando digo que el negocio de la marihuana inicialmente no fue violento, con eso no quiero decir que esta región del país fuera una región pacífica donde no existiera la violencia. Por supuesto que no. Pero la violencia no era un instrumento indispensable para el funcionamiento del negocio de producción y exportación de marihuana. Y se convierte fundamental en un instrumento importante para el funcionamiento del negocio mismo con la violencia del Estado.
Cuando el Estado colombiano entra en asocio con los gobiernos federales de los Estados Unidos, militariza la región, comienza a erradicar de manera forzosa los cultivos, pone puestos de seguridad y en las carreteras, en las trochas, comienza a reemplazar las autoridades civiles que existían con oficiales militares o incluso de policía, militarizar la región en realidad. Entonces, los acuerdos y las maneras en las que la gente que participaba de esta economía lidiaba con las tensiones, con la competencia propia del negocio mismo, con los conflictos y las disputas que se pudieran dar, ya no fueron suficientes. Y la violencia entra a convertirse en un arma indispensable o en un instrumento indispensable para poder regular y mantener el negocio en funcionamiento. Entonces, la violencia del Estado es desde mi punto de vista, el gatillo que hace que una economía que hasta el momento había funcionado por otros arreglos, no necesariamente violentos, se convirtiera en una economía completamente atravesada y definida por la violencia, incluso hasta ahora, aunque es importante reconocer que en muchos casos, incluso de la coca y la cocaína, el tipo de regulaciones locales, armadas y no armadas que existen, pues han logrado un poco bajarle a ciertos niveles de violencia y permitir acuerdos por debajo de la mesa para que funcionen sin necesidad de que hayan muertos, abusos y brutalidad de manera cotidiana. Yo te quisiera preguntar, Lina, antes de pasar un poco al tema del debate democrático que ustedes invitan en el capítulo, y es algo que también Angélica Durán ha trabajado mucho en su investigación, pero antes de pasar a eso, que creo que está relacionado con la pregunta de Juan David sobre la opinión pública y los cambios que tiene que haber también para avanzar en los procesos de regulación, yo quisiera que le contaras a la audiencia por qué crees tú que este enfoque de regular estos mercados desde la formalidad, es la vía que deberíamos seguir, no solamente en Colombia con la marihuana, sino también en otros contextos con otro tipo de sustancias. ¿Por qué crees tú que esa es la mejor vía en términos de política pública? Mira, porque Colombia no es un país paria. Colombia hace parte de un sistema interestatal e internacional, ¿no? Y en ese contexto, a pesar de la coyuntura que estamos viviendo ahora, donde parece que el autoritarismo va ganando todas y cada una de las batallas, la trayectoria larga que vemos desde comienzos de este siglo XXI es una trayectoria hacia la descriminalización, hacia la regulación y en muchos casos hacia la legalización, ¿no? Entonces, hacia allá parecía que nosotros íbamos. La pregunta que me hizo ahora Juan David, ¿no? ¿Qué pasó que no llegamos a donde parecía que íbamos? Y parte del problema, como decía, es el peso del trauma y el peso del estigma que cargamos encima. Pero estos procesos de descriminalización, de regulación, de legalización, aunque tengan reveses, aunque no marchen como quisiéramos algunos que marcharan, yo pienso que son irreversibles, o por lo menos por ahora así lo parecen. Cuando miras acá a Estados Unidos, que ha sido el lugar donde se logró integrar todos los componentes necesarios del sistema prohibicionista, del régimen prohibicionista internacional, y ves lo que está pasando acá con la cannabis y cómo cada estado, de manera distinta según las propias fuerzas políticas al interior, ¿no? Están lidiando con regular esta planta, que es la planta de mayor consumo en el mundo. Que no se nos olvide que la marihuana es la planta o es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el planeta. Según Naciones Unidas, es algo así como 240 millones de usuarios regulares en el mundo. Es un mercado amplísimo y no podemos legislar
y a emitir políticas públicas desde la irrealidad, desde la ilusión y desde la mentira. Hay que hacerlos desde las realidades sociales sobre el terreno, y la realidad social es que la marihuana es una sustancia que no se va a ir a ningún lado. Está con la humanidad desde milenios. De hecho, es una de las primeras plantas que los humanos aprendimos a domesticar y a usarla en una multiplicidad de usos, desde como sustancia psicoactiva para entrar en estados alterados de conciencia hasta productos industriales, el papel, por ejemplo, de cannabis, de cáñamo, fue uno de los primeros papeles que se inventaron y en los que escribimos nosotros, la especie humana, cuando aprendimos a escribir. Entonces la marihuana no va a ningún lado, está aquí, ha estado desde siempre y va a seguir estando. Entonces, por eso es importante estos procesos de regulación, porque es legislar y emitir políticas públicas desde el realismo, no desde la hipocresía, no desde la ilusión, no desde las mentiras, no desde el moralismo y el deber ser, sino desde la realidad. Y la realidad es que Colombia es uno de los proveedores más importantes de marihuana, no solo a los mercados de América Latina, ¿no? Desplazó a la paraguaya, que era la gran marihuana que circulaba por toda Sudamérica, del cono sur hacia arriba. Tenemos evidencias de policías nacionales en todos nuestros países vecinos de cómo la creepy del Cauca se ha tomado los mercados de toda Sudamérica, Centroamérica e incluso el Caribe. La misma música urbana, el reggaetón, así nos lo ha hecho saber. Hay cantidades de canciones donde se celebra y se menciona la creepy colombiana, pues porque es la marihuana de mayor consumo en América Latina. Claro, ya no llega a Estados Unidos porque Estados Unidos desde los 80 se convirtió en autosuficiente respecto a la marihuana. Y esa autosuficiencia de los Estados Unidos con la marihuana tiene todo que ver con Colombia, porque fue la guerra contra las drogas en Colombia, en la Sierra Nevada, en la Serranía del Perijá, en la Guajira, lo que destruyó esa economía exportadora que era el principal proveedor para los mercados de acá de Estados Unidos. Entonces los consumidores aquí comienzan a crear sus propias fincas, sus propios cultivos locales en California, en Georgia, en varios lugares del país, y con el tiempo terminan convertidos en autosuficientes. Entonces ellos ya no necesitan importar ni de Hawái, ni de Tailandia, ni de Jamaica, ni de Colombia, ni de México como lo hacían antes, ¿no? Entonces Colombia sigue siendo un productor muy importante de marihuana, puede que no para Estados Unidos y puede que no para Europa, pero sí para América Latina, Centro, Sur y Caribe. Entonces es importante que aterricemos en el realismo y que nos demos cuenta de que tapar el sol con un dedo no es una opción en la política pública. El llamado a la acción que tú haces en el sentido de abandonar digamos, el moralismo alrededor de esta discusión, evidentemente en época electoral es imposible de cumplir. Es tan grande el estigma, el fantasma, el miedo que produce este tema en la sociedad colombiana o en sectores de la sociedad colombiana, que ni siquiera los candidatos más progresistas ponen sobre la agenda temas de este tenor, porque se considera que buena parte de la población tendría miedo frente a la posibilidad de regular las plantas, sus cultivos, su comercialización. Sin embargo, le hemos preguntado a todas las personas que han pasado por aquí, a todas las académicas y los académicos, con respecto a situarnos en este momento, aquí y ahora, y por qué, si bien en lo político aún no llegamos al nivel del debate público que necesitamos, en lo académico y en lo intelectual tampoco, y salvo grupos como los de ustedes, que intervienen, que hacen libros, que tratan de pensar el tema, tampoco hay debates que de alguna manera instiguen o casi que le pongan las cosas difíciles a los hacedores de política pública. ¿Por qué no se produce digamos, una acción y una intervención mucho más directa por parte de la academia, casi que para
forzar que el tema entre, que yo creo que sería una manera noble de que la sociedad pudiera entender que si sos desde la universidad, desde los académicos que se están planteando estas cosas, entonces no estamos hablando del diablo, ni estamos hablando del mal, ni estamos hablando del vicio, ni estamos hablando de todos los lugares comunes que permanecen en nosotros. Yo con esta pregunta le daría, después de que nos contestes, ya el cierre a Lucas, pero me interesa mucho interpelarnos porque estamos a un mes largo de una primera vuelta presidencial en Colombia y una vez más, las drogas, las plantas, las economías ilícitas son las grandes ausentes del debate público político colombiano. Claro, yo creo que eso habla muchísimo de las estrategias y las dinámicas de financiación de las campañas electorales en Colombia, porque yo pienso que la sociedad, hay que darle crédito a la sociedad colombiana en muchos sentidos. Cuando tú comienzas a visitar principalmente las grandes ciudades del país, ¿no? Te das cuenta que en todas las grandes ciudades del país existen clubes canábicos, mesas canábicas, la juventud consumidora que está aprovechando de las nuevas tecnologías, de cómo circula la información en estas épocas, para educarse a sí misma y para desarrollar unos emprendimientos y unas nuevas prácticas productivas y comerciales que tienen que ver con la cannabis, ¿no? Y no solo para el consumo de la planta como sustancia psicoactiva, sino para un montón también de productos industriales, aceites, productos medicinales. Entonces, esa pequeña apertura que hubo a nivel del Estado con la ley de 2016, cuando se reguló los usos medicinales de la planta, esa pequeña apertura que existió desde arriba, a nivel estatal, lo ha venido aprovechando ciertos sectores de la sociedad colombiana, especialmente las juventudes, aunque no exclusivamente, para improvisar, experimentar y aprender nuevas cosas. Y ahí, dentro de ellos, aparte de los productores mismos, la mayoría de ellos concentrados en el norte del Cauca, también han venido experimentando con nuevas maneras de regular y de manejar la planta. Entonces, yo siento que la clase política, que ahora está en campaña, el Estado colombiano, las distintas ramas del gobierno que se deben encargar de estos temas de política pública respecto contra las drogas, realmente están atrasadas de noticias. Y pienso que la sociedad colombiana está mucho más avanzada, o por lo menos ciertos sectores de la sociedad colombiana, que puede que sean minoritarios en el momento, pero existen y están organizados y están trabajando fuerte y con constancia y con consistencia. Ya existen unos procesos de regulación respecto a la planta y unos discursos diferentes respecto a la planta. Recuerdo que mientras trabajaba para el informe, para el volumen conmemorativo de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y las Víctimas, estuve conversando con varias de estos organizadores de mesas canábicas, de clubes canábicos, autocultivadores, gentes que en una pequeña terraza en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en las grandes ciudades se concentran principalmente, están cultivando sus propias flores, están tecnificándolas, están experimentando con semillas, con nuevas tecnologías de iluminación, de fertilización, etcétera, de producir orgánico y demás. Y ellos me decían, es que el estigma viejo que existía del marihuanero ya no aplica, porque nosotros nos estamos tecnificando, nos estamos educando, nosotros en realidad lo que estamos apuntando es a innovación desde la ciencia y la tecnología a través de esta planta. Y claro, podemos decir que ellos son una pequeña minoría, que las plazas donde todavía se venden drogas ilícitas en las grandes ciudades, donde encuentras marihuana junto a bazuco, junto a éxtasis, junto a las sustancias psicoactivas que tú quieras, siguen siendo un problema de orden público en las grandes ciudades, y que estos jóvenes que están aprendiendo nuevas técnicas y convirtiéndose en unos tecnólogos de la cannabis son una minoría, pero existen.
Ahí están, esa también es la sociedad colombiana y esa también es una realidad de la sociedad colombiana, que tienen sus redes, que trabajan, que se educan, que aprenden qué es lo que está pasando con los clubes canábicos en Uruguay, por ejemplo, y cómo eso se puede reproducir aquí en Colombia bajo nuestras condiciones completamente diferentes a las de Uruguay, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que darle crédito a la sociedad colombiana y no olvidarnos de esas otras realidades. Ese pequeño mercado soñado de multiescala, donde hay grandes productores, medianos productores, pequeños productores, donde ciencia y tecnología hacen parte fundamental del proceso productivo y comercial, donde caben todos, desde el pequeño emprendimiento hasta la gente más grande con capitales de inversión. Más o menos existe un poco en esas zonas grises que la legislación misma del 2016 ayudó a crear. Pero entonces ahí llega el Estado y la clase política y el Congreso colombiano, que no logran dar la apertura y abrir las compuertas para que eso que ya existe pueda florecer y pueda expandirse y pueda seguir sucediendo, ¿no? Y que se niega a aprender de ellos, que se niega a aprender de quienes ya están haciendo ese trabajo. Mire el ejemplo del gremio en el norte del Cauca, que es un esfuerzo, es básicamente una minga canábica que varias de las comunidades dedicadas al cultivo de la cripi, ¿no? Cansadas de la violencia, de las regulaciones armadas, ¿no? De las disidencias tratando de tomarse el negocio y de decidir cómo se produce cripi en el norte del Cauca, empezaron a armar su propia minga y crearon lo que se llama el gremio, que es un experimento de regulación, de producción de cannabis, en el que todos los participantes manejan ciertas cuotas. No pueden sembrar más de determinada cantidad, no pueden usar más agua de determinada cantidad, no pueden usar más energía de determinada cantidad para mantener los precios, para mantener la calidad y para mantener las dinámicas comerciales y productivas por fuera de esas regulaciones armadas y violentas. Y es un esfuerzo tremendo porque no es fácil, pues el norte del Cauca es obviamente una zona de nuestra guerra también, ¿no? Pero existe. Y existe por fuera de los esfuerzos estatales y gubernamentales. Es la iniciativa de la sociedad misma, de los que están involucrados en esta economía, sea como productores, como comerciantes o como consumidores, inventando y experimentando nuevas maneras distintas al régimen prohibicionista y a la ilegalidad y a la violencia. Tú mencionas, Adelina, unos actores que me parece que son fundamentales para entender en este proceso y son las élites, ¿no? Porque es como siempre permanecen un poco al margen de estas discusiones y de la responsabilidad que tienen en tener un nuevo enfoque frente a las drogas, frente a las plantas, frente a la violencia que se ejercen en estos mercados. Y como ahorita Juan David lo decía, en estos momentos álgidos electorales, va a ser difícil que algún sector político proponga algo distinto, pero yo incluso creo que tienen un rol muy importante también en la opinión pública y creo que tienen un rol importante en transmitir información veraz, transmitir información que nos permita entender esas realidades que tú dices, de las cuales algunos están muy alejados. Y ustedes plantean en el capítulo la necesidad de tener un debate democrático alrededor de la regulación de la marihuana para usos adultos en el caso colombiano. ¿Tú cómo ves y cómo plantearon ustedes en el capítulo el rol de las élites en este proceso y en este debate democrático que tenemos que tener para salir de las violencias y de las regulaciones armadas en torno a la marihuana? Mire, el ensayo lo escribimos en coautoría con Angélica Durán Martínez y en realidad este es trabajo de ella, ¿no? Que ella ha hecho un análisis muy profundo de varios casos en América Latina donde han sucedido procesos de descriminalización o regulación o incluso legalización de la cannabis. Y lo que ha encontrado
incluyendo el caso paradigmático de Uruguay, ¿no? Lo que encontró ella con su colega y coautor es que si no existe cierto sector de las élites políticas y las élites económicas de un país que le apuesta a estos procesos de regulación, entonces esos esfuerzos que ya existen sobre el terreno y de los que yo estaba hablando, como los clubes canábicos, las mesas canábicas, la minga canábica, etcétera, pues no encuentran eco a alto nivel de gobierno y del Estado, entonces no, en realidad no logran producir cambios duraderos en la legislación en el entendimiento que sobre la droga se tiene en un país determinado. Entonces el papel de las élites es fundamental y en el caso de Colombia eso lo vimos claramente con la ley de 2016, la ley que regulariza los usos medicinales de la cannabis, porque ¿cómo sucedió ese proceso? Ese proceso fue, hubo una apertura a nivel de las élites de gobierno para que así sucediera. Tras muchos años de activismo, de trabajo científico y clínico por parte de médicos colombianos que trabajaban con pacientes terminales, muchos de ellos pacientes de cáncer, de VIH-Sida, de otras condiciones que requieren tratamientos paliativos porque su condición no va a mejorar y no se van a sanar, pero pueden tener una vida sin dolor y una vida digna en sus últimos años mientras padecen esta enfermedad. Este grupo de científicos y médicos trabajando en cuidados paliativos fueron los que estuvieron empujando por muchos años por regularizar los usos médicos de la cannabis. Y gracias a ello y al trabajo de ellos y de pacientes y de familiares de pacientes, es que se logra empujar este tema de los usos medicinales de la cannabis a nivel de las altas élites de gobierno. Y finalmente ese proceso comienza o concluye en realidad, porque fueron muchos años de esfuerzo de este grupo de doctores y pacientes y familiares, ¿no? Concluyen con el decreto del 2015 y luego con la legislación, con la ley del 2016, que es la que regulariza esos usos médicos. Entonces parecía que íbamos muy bien y que ese tipo de alianzas de la gente que usa la sustancia, ¿no? O que la produce o que la comercializa, y estos grupos de élite en el gobierno y en el Estado que logran hacer una apertura para producir cambios duraderos, se vio patente y efectivo en ese caso. Pero entonces ahí llega nuestro primer gran obstáculo, y es que esa apertura que estaba sucediendo hacia la cannabis se queda frenada en los usos medicinales y no avanza hacia los usos adultos, que hay veces los llamamos recreativos. A mí no me gusta llamarlos recreativos porque pienso que los usos adultos es un término más adecuado porque no siempre es un uso recreativo, ¿no? Entonces es mucho más amplio que eso. Pero los usos adultos no medicinales de la planta quedó truncada ese proceso de regularización ahí. Entonces, con esa historia de los usos medicinales y esa pequeña apertura, aunque truncada, que se dio al nivel de la alta política y del Estado y del gobierno, nos damos cuenta que es supremamente importante que desde arriba también haya un cambio de mentalidad, y no tienen que ser toda la clase política, no tenemos que convencer a todos y cada uno de los candidatas y candidatas que están en campaña, ni a todos y cada uno de los miembros del Congreso, pero una cantidad suficiente que sirva como masa crítica para empujar un cambio de percepción y sobre todo para tejer alianzas con los procesos de regulación que ya existen sobre el terreno entre consumidores, autocultivadores, medianos cultivadores, comerciantes, etcétera, que son procesos que ya existen, porque la gente de verdad está muy invertida en eliminar la violencia de estos mercados de drogas. Valga decir, Lina, para darte las gracias por estar aquí, que en la pasada legislatura se intentó por parte del representante Juan Carlos Lozada y de otros
Senadores, poner una vez más en discusión un proyecto de ley para legalizar el uso adulto de la marihuana, de la cannabis o del cannabis. Y evidentemente una vez más fue hundido por eh, conceptos e ideas más morales que técnicas y económicas que supondrían para todos tomar conciencia de que así como estas plantas son medicinas para los dolores, también son medicinas para la mente, para el cuerpo, para tener una percepción distinta de la vida. Es muy paradójico que hayamos tenido que atravesar tanto tiempo desde nuestra ancestralidad para hoy empezar a descubrir el mensaje que estuvo ahí desde el principio y en el cual los pueblos ancestrales han insistido siempre y deberíamos escucharlos más. Aquí nos faltó, por ejemplo, pero como esto seguirá hacia adelante, nos falta oír a esos pueblos y lo que tienen que decir frente a las plantas que conocen mucho mejor que nosotros. Te quiero dar las gracias por participar en este espacio, por escribir y espero que nos veamos en Bogotá si es que vienes al lanzamiento del libro de Lucas y de todos los temas académicos y académicas. Gracias a ustedes por la invitación. Lucas, llegamos a nuestra quinta entrega y habíamos planeado algo más para ser absolutamente honestos, pero el tiempo no nos ayuda. Ya la próxima semana tendremos problemas y ya empieza la Feria del Libro. Y creo que el libro debe empezar también a habitar otros espacios, hacer otros espacios de comunicación, de prensa con los otros académicos que están aquí presentes. Yo te quiero dar las gracias porque lo que comenzó con una pequeña idea en un tuit en donde yo me preguntaba por qué no cambiamos de mentalidad frente a las plantas, habiendo estado en el Cauca en el lanzamiento de la política de drogas de este gobierno, tú fue contestado por ti y empezamos una conversación de ideas, una conversación que no nos conocíamos y aquí estamos. Así que gracias de verdad por insistir, por editar este libro y espero que cuando vengas y cuando vengan todos podamos reunirnos y quizás hacer algo presencial porque el país necesita seguir debatiendo esto de las drogas ilícitas y las políticas públicas en Colombia, el uso de las plantas de poder de las culturas ancestrales, los mercados nacionales e internacionales, la idea y el etos cultural del narcotráfico y su estigmatización, perdón, frente a millones de colombianos que nos sentimos incómodos con esa idea de que somos una narcocultura. Así que mil gracias a ti. Juan David, muchas gracias a ti por el espacio. Creo que han sido unas coincidencias en las que nos encontramos muy afortunadas en ese evento que tú recuerdas en el Cauca en octubre del 2023, que fue también como un momento de esperanza en el que uno veía un gobierno nacional alrededor de un cambio de una política de drogas y que yo creo que también ha traído a la mesa unas discusiones muy necesarias, ¿no? A través de sectores más amplios de la sociedad, que, no, que al menos yo nunca había visto una política de drogas que fuera lanzada por todo un gabinete completo en una zona que ha sido afectada por la violencia, que ha tenido una historia del conflicto muy marcada durante décadas. Entonces creo que todas esas coincidencias han llevado a que terminemos esta serie en este momento, que hayamos tenido conversaciones que yo creo que han sido muy útiles, no porque necesariamente, como tú has insistido, sean la verdad, y creo que son las realidades que como académicos hemos visto en diferentes dimensiones y que queremos transmitir, y sobre todo porque, y retomando algo de que Lina mencionaba que me parece muy importante, es porque creo que nuestra invitación justamente es que como sociedad logremos tener conversaciones más francas, logremos tener conversaciones más honestas y que dejemos el trauma que nos ha marcado por muchas generaciones, que está relacionado con la violencia que se vivió hace unas décadas, para que podamos crear y buscar, imaginarnos unas trayectorias de desarrollo distintas, unas relaciones distintas con estas sustancias y con estos mercados que nos permitan construir un país más equitativo, más justo y menos violento. Entonces te ¿Cuándo agradezco será el mucho por estos lanzamiento? espacios. ¿Cuándo será el El lanzamiento del libro? lanzamiento, el lanzamiento va a ser el 29 de abril a las 5 de la tarde en Corferias. Va a haber un panel muy interesante moderado por María Jimena Tuzán, en el cual estará María Alejandra Vélez, que es coeditora de este libro, Gustavo Duncan, que fue quien escribió el prólogo, y Estefanía Ciro, que estuvo en el episodio anterior de esta serie. Entonces esperamos que
todas y todos puedan acompañarnos en estos espacios, que consulten el libro, que lo critiquen, que resalten los debates que tenga que debatir, y en parte el título del libro incluye la palabra debates, porque como hemos insistido en estas conversaciones, lo que pretendemos fomentar es que haya discusiones, es que nos atrevamos a discutir estos temas desde todos los sectores de la sociedad. Nosotros como académicos estamos proponiendo unas conversaciones, pero sin duda que toda la sociedad colombiana, desde organizaciones de base, desde organizaciones de la sociedad civil, desde actores políticos, desde el empresariado, hacemos parte y tenemos que hacer parte de esta discusión. Entonces estamos muy agradecidos contigo, Juan David, de verdad, por habernos dado el espacio, y a todas las autoras y autores que participaron de esta conversación para poder fomentarla, para promoverla a través de tus audiencias. Y gracias, Lucas. Nos vemos pronto, 29 de abril a las 5 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Vayan, busquen el libro, sigamos debatiendo estos temas. Chao, Lucas, nos vemos. Un abrazo. Y a ustedes, mil gracias por estar aquí en este espacio. Yo quiero volver e insistir en pedir disculpas por el tema técnico. No es algo deseable, pero yo creo que necesitábamos con urgencia hacer estas conversaciones, y dado que las personas que nos habían propuesto estos enfoques estaban lejos, pues yo decidí aceptar el reto de hacerlo tecnológicamente, que es como no creo que deben hacer las cosas. Yo creo que tenemos que juntarnos, vernos a los ojos, sentir nuestra piel. Pero aquí hay un inicio de estas conversaciones pendientes sobre drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia, que continuaremos, que haremos con otros tipos de académicos, de expertos, y les quiero agradecer por estar ahí durante estas semanas. Les mando un abrazo. No queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones. Chao, chao.